Estamos listos. Voy a brindar con matcha por este capítulo. ¿Qué te parece? El tercero, la tercera va la vencida. Bueno, pues la primera no nos salió bien, la segunda tampoco. Vamos a la tercera. No, vamos a evitar temas de esos. Vamos a evitar hablar de lo que todo el mundo está hablando. ¿Qué más? Para eso estamos buscando este Exacto. espacio porque creo que de alguna u otra manera no sobran, sino siguen faltando espacios donde podamos aportar ideas positivas o de alguna manera visiones diferentes, por lo menos todo desde tu espacio político y analítico y desde mi espacio testimonial, en donde día a día yo estoy en la calle viendo, absorbiendo y nos llevó a debatir algo que sí, que toda la gente está hablando, una radiografía de un terremoto que nos dejó muchas cosas para hablar, Sí. muchas cosas para deliberar, muchas cosas para exponer y una de ellas, que creo que es una de las bases de los debates que nosotros tenemos frecuentemente, es hay falta de Estado de Derecho, hay falta ¿Sabes que me río? Porque de... tenía en la cabeza, vamos a hablar de desigualdad. Y después me acordé que dijimos, no, vamos a hablar del primer y el segundo capítulo. Pero bueno, está bien, está bien. No, pero es que desigual, esto va a Sí, derivar es parte, indiscutiblemente sin duda. en la desigualdad porque son temas chamo, que se correlacionan, ¿no? Sí. Creo que se vio esa brecha, de hecho es un tema transversal. Sí, No, bueno, pero a mí el tema del terremoto, con el tema del terremoto específicamente a mí me pasa, Rosa Pic, que es un tema que me cuesta analizarlo, quizás académicamente intelectualizarlo, porque particularmente yo lo escribí en estos días, un tema que yo creo que en mi caso yo no he procesado todavía del todo, o sea, todavía lo estoy procesando, todavía lo estoy digiriendo, que hoy hayan damnificados tantas víctimas, tanta incompetencia, tanta crueldad por parte del gobierno, tanta negligencia, pero sobre todo personas que todavía están buscando familiares bajo los escombros, damnificados, personas que perdieron su hogar. Es un tema del cual es muy difícil hacer análisis tratando de ser objetivos, incluso evitar sesgo, porque en mi caso, sé que en el tuyo, que lo viviste también allí, y en el de muchos venezolanos, es un tema que hoy sigue muy sensible y que seguirá así de sensible durante mucho tiempo. y creo que no debería dejar de ser sensible. Claro. Y creo que en este espacio, más allá de que, bueno, si seguimos hablando de los testimonios de la gente que sigue buscando, que sigue tal, pero eso está revelando cada vez más la falta del gobierno en un Estado que está relativamente constituido, con unas instituciones que se vieron que son completamente negligentes. Yo pensé que eran incapaces, simplemente. Yo dije, bueno, nada, no tienen la capacidad, no hay los suficientes recursos, pero me estoy dando cuenta que no solamente son incapaces, sino que lo están haciendo de una manera deliberada, donde no se buscan recursos para poder soportar y poder de alguna manera respaldar toda esa gente que está diciendo en todos esos refugios, que todavía después de 30 y pico de días sigue buscando a su gente solos, pagando maquinaria de manera privada, porque bueno, es un cierre que necesitan dar. Entonces eso a mí me reveló el quiebre del Estado de Derecho, y lo escribí porque no quiero que se me olvide, ¿no? El quiebre del Estado de Derecho y la soberanía como una línea muy delgada, donde yo lo establecí como la institucionalidad, como un cascarón vacío. Hay instituciones, sí, está bien, sí existe el Estado, pero parece estar completamente drenado, ¿no? No tiene nada por dentro que pueda respaldar, y una soberanía en manos extremas, que también es un tema transversal. Externas. En manos externas, perdón. Ajá. Bueno, extremas quizás, Sí. quizás, pero yo cuando hablo de estos temas de soberanía, república y todo lo demás, tienden a catalogarlo a uno como que bueno, que eres una izquierdosa, que no sé qué más, pero bueno, hoy más que nunca tenemos que hablar quiénes son los que están de alguna u otra manera por intereses quizás muy personales o muy específicos, resolviendo, porque al final les conviene. Entonces, la gente no está pidiendo que venga un cambio de administración para que se cargue lo que tiene que encargar, porque aquí en adelante viene un camino súper largo de reconstrucción, no solamente La Guaira, nos está cambiando un esquema económico, de, no sé, de estructura completa social, sino que, bueno, Sí, yo sobre el tema del Estado, Rosalí, creo que lo hemos conversado. Yo el tema de catalogar esto como un Estado fallido
tengo mis dudas y tengo mis reflexiones sobre eso porque bueno, nosotros durante demasiados años hemos hablado de la incompetencia, de la incapacidad demostrada, confesa, pública y notoria de un gobierno que no sabe hacer nada bien. O sea, estos tipos, Rosalí, mira, lo que se propongan hacer bien, no lo van a hacer. O sea, porque... Pero ahí es donde entra el debate. ¿No lo van a hacer porque no quieren o porque no tienen la capacidad? Vamos a tratar de llevarlo así como que más dinámico. No, porque... yo creo que en este caso, Rosa, tiene que ver con las dos. Primero, no tienen la capacidad técnica. Seguro, no tienen el capital humano. Tercero, no lo proponen. Cuarto, no tienen las ideas. Es que nada. O sea, entonces ahí es donde está el tema. Yo se lo dije en estos días a Barón en una entrevista. Él me dijo, ¿qué le reconoce esto al gobierno? Nada. O sea, ¿qué le puedo reconocer al gobierno? No están capaces. ¿Y hasta qué punto entonces permitimos que alguien más solucione los problemas que ellos no quieren? Bueno, Rosa, tiene ahí que ver con que nosotros hemos... O sea, pero la gente necesita soluciones. O sea, porque claro, hay un tema pero ¿qué hacemos? ¿De dónde partimos entonces? ¿Exigimos o dejamos que alguien más... No, yo creo que son las dos al mismo tiempo, porque que a nosotros nos toca mascar chicle y caminar al mismo tiempo. Claro. O sea, nosotros tenemos un problema urgente, porque también, Rosalí, detrás de las cifras, detrás de la estadística, detrás de la intelectualización, detrás de los análisis súper arrechísimos que hace la gente en redes sociales, estamos hablando, Rosalí, de gente que está bajo los escombros, gente que no tiene casa, gente que no tiene comida, muchachos que no están estudiando, y no estoy hablando solo de La Guaira. Tarazona habló hace poco, creo que fue ayer o antes de ayer, de una rueda de prensa sobre la situación de la escolaridad en Venezuela. O sea, es que en este país, tú me preguntas a mí, ¿qué es urgente? Y son demasiadas cosas. Y nosotros necesitamos, pero ¿de qué va la soberanía cuando no hay comida? O cuando no hay colegio, o cuando no tengo hogar. Los niveles también de la pesta, esto de la pirámide de las necesidades humanas también tiene un rol ahí, un desempeño. Entonces, yo creo que parte de la tarea que tienen los liderazgos en este país, no solo los políticos, Rosa, porque yo siempre lo digo, no son solo los dirigentes políticos, también son los empresarios, los periodistas, los intelectuales, los comunicadores, las ONG, las fundaciones, los dirigentes políticos, etcétera, etcétera, tiene que ver con hacer al mismo tiempo, repensar cuáles son los valores comunes que nos unen y nos hacen sociedad y comunidad. Atender la crisis humanitaria y las necesidades urgentes que tiene nuestra sociedad. Reconstruir el Estado de Derecho, reconstruir las instituciones, incorporarnos a la globalización, fomentar un marco de integración regional, recuperar la economía, darle casa a los damnificados. O sea, sí, es una tarea súper compleja, pero ¿cómo le doy prioridad a una y cómo quito prioridad a otra si todas son urgentes, todas son importantes y todas son necesarias? Claro, pero es que ahí es donde está el debate. ¿Qué hacemos? Porque aquí creo que, y tú lo has dicho muchas veces y te tomo la palabra en todas las veces que lo has dicho, que aquí la gente muchas veces no tenemos cómo responderle preguntas que al final no son nuestra responsabilidad, sino tratar de ayudar desde nuestros espacios sin ningún tipo, por supuesto, de autoritas en ningún tema, sino tratar de que lleguen a preguntarse las preguntas, lleguen a hacerse las preguntas correctas, ¿no? Que bueno, sí, hay temas urgentes, hay temas principales. Esto para mí, el tema del Estado de Derecho, para mí sigue siendo, y sigo una y otra vez respaldando el tema que somos un Estado fallido. Pero con el tema del Estado de Derecho arranca que hay que liberar a 500, 600 presos políticos que siguen tras las rejas, ¿no? Pero claro, que para mí sigue siendo parte de lo mismo que reveló el sistema, porque de hecho si nos vamos a ese tema también, que podemos atarlo con lo que nos reveló el terremoto, nos dimos cuenta en muchas declaraciones, no quiero poner nombre a los líderes del parte del gobierno, que dieron esas declaraciones donde ni siquiera tenían idea cuánta gente estaba bajo privativas de libertad sustitutivas o cautelares, o sea, no tenían ni idea. Después dijeron, mira, que hay un poco de gente, vamos a revisar, a ver quiénes son los que están y quiénes les debe amnistía o no. Crearon un sistema donde simplemente no tienen control y sobre la marcha, bueno, vamos a ver cómo generamos ahora para poder solucionar este pedo, pero ni siquiera solucionándolo, que es lo que el tema donde yo quiero llevar el análisis o como sea. No, tenemos un Estado frágil con unas instituciones totalmente colapsadas, un Estado vaciado, es decir, abatido, y áreas de gobernanza limitadas. Entonces ahí es donde entra el tema de que, bueno... ¿A qué te refieres con áreas de gobernanza limitadas? Son áreas de gobernanza limitadas donde el gobierno central adjudica sus funciones a ciertos territorios o sectores. Como autogestión. Como autogestiones, así como que el tema de las comunas para mí es simplemente que, mira, ¿sabes qué? Yo
no tengo acceso a las comunidades, no tengo datos, no tengo cómo hacer, ¿dónde está el Instituto Nacional de Estadística haciendo todo eso? No, no, eso Bueno, no entonces yo le doy el poder a ellos, me da a mí un ganar-ganar porque me da a mí el control total y aparte que la gente va y se autogestiona. Entonces eso también le permite a ellos decir, mira, yo no tengo por qué estarme encargando de este peo si no lo están haciendo ellos. Entonces eso es lo que estamos viendo en La Guaira. Chama, pero ¿No? ahí es donde yo, y claro, son tantas cosas, ahí es donde yo a veces digo que el liderazgo y los grupos sociales necesitan comenzar a articularse horizontalmente y no solo pensar en la verticalidad de la articulación, porque tendemos a articularnos con nuestro propio grupo. Te doy un ejemplo. Tú ves que los familiares de los presos políticos están articulando su lucha, se están movilizando, están exigiendo la liberación de los presos políticos. Tú ves que en paralelo el Colegio de Ingenieros está haciendo algunas propuestas en materia de infraestructura para recuperar después del tema de los terremotos. Tú ves que por allí hay sindicatos médicos haciendo propuestas para recuperar el sector salud. Tú ves que los sindicatos en materia de educación, igual, en materia de educación, en materia de economía, entonces, pero tú ves un montón de sectores que están planteando cosas, que tienen liderazgos, que tienen capacidad de movilización, pero lo que yo siento es que cada uno está muy metida en su propio nicho. Yo creo que eso fue una estrategia deliberada del gobierno que resultó exitosa. Es decir, dividir a las audiencias y los sectores. La división. Totalmente. Hemos encontrado momentos en que nos unimos todos. El 28 de julio, la elección del mundo. Todos nos unimos para votar por el mundo y ganamos. O sea, 70-30, 80-20. Eso fue un momento de unidad nacional. Eso fue un importante momento de unidad nacional. Pero, bueno, luego el tema de la represión, la persecución, el exilio, los asesinatos. Pero nos encontramos hoy con una sociedad que parece involucrada más con su propio ámbito de alcance, de influencia, de capacidad técnica, de capacidad de incidir en la opinión pública y no conseguimos un mecanismo para articularnos entre todos horizontalmente. Bueno, y eso genera un problema, Rosalí, porque el problema de Venezuela hoy, el problema de la región hoy, el problema de la globalización hoy, no es un problema que puedes atender paso por paso. Cuando digo paso por paso, no es, bueno, atiendo A, luego atiendo B, luego atiendo C, porque la sociedad y las instituciones no se atienden de manera lineal, como si fueran un vector recto, ¿no? Es un problema complejo, transdisciplinario, es un problema que tienes que atender la totalidad del todo al mismo tiempo y en el mismo proceso en que lo estás atendiendo, cada uno de los nichos específicos con las áreas de conocimiento específicos. Esto suena muy complejo, pero la verdad es que... Bueno, pero entonces ahí es el punto donde me gustaría, porque sabes que al final te tengo que traer para que podamos como que potabilizar este concepto para que pueda ser absorbido por cualquiera, porque yo entiendo lo que estás diciendo, pero yo lo veo de la siguiente manera. Hay mucha gente con voluntad de articularse porque tienen que resolver el día a día. Tú vas para Petare y le preguntas a la gente, mira, ¿cómo está tu tema del agua? No, y ese tema nosotros no tenemos rollo. Y tú dices, bueno, pero si tú te vas al Ministerio de Aguas y toda la paja, lo que no hay inversiones nuevas, no hay ampliación, y tú dices, pero ¿cómo esta gente siente que el problema se solucionó? Porque tú vas para Petare y ellos lanzaron una manguera de arriba para abajo para succionar el agua y llevarlo a su casa. Lo solucioné. Entonces, creo que no es que hay liderazgos que terminan movilizando y articulando de manera efectiva para un movimiento social o en este caso una capitalización en votos o movimientos políticos, sino que simplemente la dinámica ha llevado a la gente a resolver, a generar liderazgos sociales para las soluciones de los problemas sociales, habitacionales, de agua, servicios básicos, movilización, transporte, porque hasta en el transporte tú te pones a ver cómo la gente ha solucionado. Pero al final, algo que también me di cuenta de La Guaira, y yo quiero que traigamos y nos despeguemos de lo que está pasando en La Guaira, no por el tema de la tragedia general, sino la radiografía que nos está mostrando que podemos, no sé si amplificarla a diferentes espacios del país. Hay muchas voluntades, la gente se organizó sola, está sacando a su gente sola, está el poco de voluntarios, pero al final vemos gente que está haciendo algo porque siente que es lo que tiene que hacer. No, siento que es porque el venezolano es demasiado... Sí, uno resuelve. Pero al final un noble, liderazgo solidario.
un liderazgo que moviliza masas, que da soluciones, que va un poco más allá, no lo hay. No le quito la voluntad de la gente, no le quito la iniciativa, pero lo que yo vi en La Guaira es un profundo vacío de liderazgo, en donde es complicado decir que, bueno, quizá me hubiese gustado ver quizá un liderazgo nacional. Descentralizando por supuesto, porque Caracas no es Venezuela y La Guaira tampoco lo es. Pero yo lo que vi es que sí, hay muchas voluntades, ¿verdad? Tenés toda la razón, pero creo que no era el momento tampoco de ver tantos políticos abajo movilizando o tomando la iniciativa de ciertas cosas, pero ahí me reveló de que sí, hay voluntades, la gente está preparada para seguir una idea, pero no hay liderazgos. Bueno, hay liderazgos locales. Sí hay liderazgos locales, porque Los hay. sí hay. Claro, el tema es y que, son bueno, sociales, son políticos, son económicos, son antes religiosos, son de que culturales. tenías con esa idea, déjame chequear. Ok, muy bien. Acuérdense que estamos en autogestión. Ok, ahora sí. Entonces, Volvimos. ¿ah? Volvimos. O sea, hay liderazgos locales, Rosalía, hay liderazgos culturales, hay liderazgos religiosos, hay liderazgos económicos, hay liderazgos sociales, hay liderazgos políticos en las localidades, o sea, pero lo hay. Tú vas a cualquier estado del país, a cualquier municipio, a cualquier parroquia y sabes que, bueno, por ahí está el cura, por ahí están los empresarios de la comunidad o los comerciantes, por ahí está el dirigente del partido, por ahí hay una persona que tiene una ONG o que tiene una fundación, por ahí hay un entrenador. Eso parte de los liderazgos de los que estamos hablando. Y cuando tú lo ves a nivel local, y lo vimos en La Guaira, ¿sí? Bueno, tú puedes decir, bueno, faltan vasos comunicantes entre estos grupos. Y allí voy con dos reflexiones, Rosa, que son importantes. Claro. Que tiene que ver, uno, y yo te lo comenté ya, con la caraqueñización de la mirada hacia Venezuela. Tú sabes que yo con eso soy muy crítico. O sea, pareciera que todo lo que se ve de Venezuela se ve desde Caracas, cuando la realidad es que hay que ver a Venezuela completa en todas sus entidades regionales, en todos sus municipios, porque se están haciendo cosas en todos lados. Y dos, bueno, también, Rosalía, hubo un régimen de represión, de autocracia, de violaciones de derechos humanos que desmembró buena parte de los liderazgos, no solo los políticos, te repito, o sea, nosotros tenemos exiliados dirigentes políticos, tenemos exiliados periodistas, y esto yo sí creo que lo hizo deliberadamente, rompió los canales de comunicación, los rompió porque hubo censura, porque no hay acceso a la tecnología, porque hay desigualdad en acceso a la tecnología, a la información, y los rompió mediante ¿qué? Mediante la desconfianza, mediante la cizaña, mediante tratar de convencernos a nosotros que el enemigo está al lado nuestro y no son ellos. Entonces, eso también tiene una influencia en la capacidad de articular todos estos liderazgos que están y que necesitan, ¿qué, Rosa? Visibilización, capacidad de movilización y de presión interna para reconstruir este país. Claro, bueno, ahí eso lleva un debate, por supuesto, más profundo, ¿no? Esto, como te digo, hay que atarlo a la operatividad diaria, ¿no? De la solución, y la necesidad de urgencia. las necesidades de urgencia. Exacto. Para solucionar lo primordial, servicios básicos, acceso a la educación, acceso a tener mayor seguridad y bueno, hay algo más que corresponde al Estado y a las instituciones. Bueno, hay decisiones que son muy rápidas, igual claro, otra vez como liberar a los presos políticos, o sea, que son decisiones que deberían darse No, que eso, más bien el tema de los presos políticos es una decisión inmediata, sí, o sea, ni siquiera necesita un cambio estructural. La gente que no tiene casa. Es simplemente decir, libérenlo. Listo, libérenlo. Pero ahí es donde está el tema, ¿no? Donde la profundidad de lo que queremos deliberar el día de hoy, que es cómo nosotros tenemos una estrategia que contraste con los argumentos comunes y testimoniales que estamos viendo en la calle. Sí, hay liderazgo, sí, hay represión, sí, se cortaron esas líneas de comunicación y esos vasos comunicantes entre los políticos y la población. Pero si tú te pones a pensar, y no quiero poner aquí, meterme a estar señalando a nadie, pero si tú vas para La Guaira... ¿A quién está señalando? Sí, aquí hay elecciones mañana. Elecciones generales. Brutal, me encanta. Chévere, debería serlo. Todos estamos esperando eso. ¿Ok? ¿Quién va a ser el gobernador de La Guaira? ¿Quién va a ser la
alcalde, Guau. bueno, no vamos a meternos con los alcaldes, ¿quién va a ser No, pero Entonces ahí es donde tú surgen, dices, surgen claro, liderazgos. tiene que surgir, O sea, pero las hay que sociedades- pensar, lo que digo es, Las sociedades en el momento, o sea, la gente, siempre se puede estar peor, pero Mira. siempre aparece el liderazgo. yo te voy a decir una cosa, O sea, debatir esto con un político es complicado, puede ser. porque sabemos que se necesita hablar para su puesto para decir, no sé gente, no sé liderazgo, no sé que no sé qué más, pero hermano, yo lo estoy viendo día a día en la calle, en donde está bien, tenemos represión, está bien, nos metieron presos, está bien, tenemos un sistema que te tiene a ti agarrado no solamente cuando levantas la voz, sino cosas que pasan también por detrás donde hay unas coacciones que no te permiten a ti tener un liderazgo lo suficientemente libre y rebelarte ante el sistema, vamos a ponerlo de esa manera. Pero a mí lo que me reveló La Guaira es, chamo, la gente está sola. A la hora de haber una elección, yo te voy a decir una cosa, yo hablé con chavistas, yo le dije, mira, vamos a hablar aquí al calzón quitado, se puede meter en mi Instagram y esto no es promo tweet, sino lo pueden hacer de verdad, porque hice un trabajo, me metí a hablar con los chavistas y decirme, mira, vamos a hablar aquí abiertamente, ¿apoyas o no apoyas a Delcy? Y esa gente me dijo a mí, mira, ¿sabes qué? Mañana hay elecciones y nosotros, los chavistas, de corazón, los chavistas radicales, no tenemos candidato. O sea, y estamos hablando de una gente que piensa ideológicamente desde la izquierda. Vamos a hablar del tema ideológico, que creo que en Venezuela el tema de las ideologías está quedando un poco al lado por la necesidad y la urgencia de tener a alguien que capitalice la... No sé si ellos piensan realmente de la izquierda, pero sí, me imagino que No, tienen esto un me pone- vacío que... Digo hablar de la izquierda porque, bueno, no podemos minimizar un movimiento que ha sido aquí en Venezuela Sí. realmente constituido, pero tenemos un nuevo movimiento que está coqueteando con las políticas actuales, bueno, por toda esa... del divorcio que ha hecho todas las gestiones anteriores Claro. con lo que realmente es Venezuela. Entonces ahí es donde yo digo, ¿cómo podemos nosotros pensar una reestructuración del sistema que me permita, por lo menos allí, a mi título personal, más allá de documentalista, periodista, lo que sea, a título personal venezolana, con un criterio profundo en temas políticos y sociales, que yo vea los liderazgos Bueno, pero... están existiendo y se están nuevamente aglutinando, porque bueno, ni siquiera aglutinando, se están revelando ante lo que tienen que hacer para estar donde tienen que estar. No tengo que tener un cargo público para yo estar donde tengo que estar. Yo no los vi estando donde deberían estar. Pero- Gente que quiera, y mira, sí, aquí vamos a quitarnos la careta. Aquí, si tú eres político, tú tienes aspiraciones, y eso no está mal. Y, por Y eso- tú construyes tu perfil con base a los espacios que te va permitiendo la Mira, dinámica. Yo no vi a nadie diciendo, ¿sabes qué? Este es mi momento para genuinamente empezar a que la gente empiece a confiar que un político se preocupa más allá de una elección por la población. Yo no vi, y esto yo no estoy atacando a los políticos porque tengo demasiados amigos políticos y tampoco me quiero meter en peo con nadie. Pero yo no lo vi, chamo. Pero... ¿Sabes? Entonces ahí eso has me dicho reveló. muchas cosas, pero voy a hacer una tremendura, voy a hacer un anacronismo. En Venezuela en 1945 decían que había que desarrollar evolutivamente la democracia, que había que transitar un camino de reforma. Tú sabes que yo soy pro Revolución de Octubre, llegaron los adecos, mire compañero, voto universal directo y secreto, fuera de aquí, y de 1945 hasta la dictadura de Pérez Jiménez, bueno, digamos, 48, la Junta Militar y luego todo lo que sucedió, pero esos 3 años fueron, en materia de políticas públicas, de inclusión, de escolaridad, fueron 3 años increíbles para nuestra historia sociocontemporánea, para nuestra historia política. ¿Cómo llevamos el contexto actual a ese momento? Y luego en el 58, no, que si Pérez Jiménez, que si las obras, que tú sabes qué pienso yo sobre la gestión de Pérez Jiménez, que yo no soy de los que piensa que Pérez Jiménez fue el mejor presidente de Venezuela, en lo absoluto. Bueno, no me asuste, no me venga aquí con el perejimenismo porque, llegó Rómulo Betancourt, no estamos para eso. y bueno, comenzó Claro. un proceso también. Entonces, lo primero que yo te digo es que yo no dudo. Hay cosas que revisar, hay que identificar capital humano, hay que pedirle a gente gente capacitada que se regrese a Venezuela, porque eso también es verdad. Nosotros tenemos capital humano y gente preparada para ejercer cargos de administración pública que son hiper necesarios, son indispensables
porque son ellos los que lo pueden ejercer, que hoy están afuera y bueno, tenemos el problema de que no se quieren venir al país, porque aquí no se gana lo suficiente, etc. Pero Rosalía, o sea, el vacío de liderazgo y articuladores nacionales es generalizado. El problema es, y aquí voy a defender otra vez a mi gremio, el problema es que nosotros le ponemos la mirada a los políticos porque somos un país que está acostumbrado o que se acostumbró a que debe exigir pasivamente que le resuelvan los problemas. Y yo creo que durante los últimos años han habido algunas manifestaciones producto de la necesidad, producto del cambio cultural, en los que la sociedad está entendiendo que tiene un rol, que lo puede ejercer y que lo debe ejercer. Y no te quiero hablar del terremoto como una elección, porque el terremoto no fue ninguna elección. A mí que no me jodan, pana. O sea, yo no soy de los que piensan que lo mejor es lo que pasa. Ese terremoto no debió haber pasado. Eso fue producto de un desastre que le arrebató la vida a demasiada gente, pero también fue producto de la negligencia de un montón de personas que son malos, villanos, negligentes, incapaces, y pasó lo que pasó ahí. O sea, eso nos tiene que dar rechera a todos nosotros y dolor por todas las víctimas que hubo. Y no quiero que sueltes ese pensamiento. Pero, chama, pero allí hubo muchas cosas. Hubo políticos que firmaron permisos para que construyeran los edificios. Claro. Hubo ingenieros que diseñaron esos edificios. Hubo arquitectos hubo ingenieros que construyeron esos edificios. Hubo arquitectos que diseñaron esos edificios. Hubo periodistas que no hicieron labores de investigación mucho más profundas. Claro. O sea, bueno, yo te repito, mosca, porque yo no estoy culpando a nadie. O sea, no estoy culpándome a mí ni así, pero estoy hablando de que las élites, los grupos de presión, bueno, en un país donde cuando tú haces una denuncia no te paran bola o te meten preso, en un país incomunicado y en un país con otras prioridades porque estamos en subsistencia vital, hubo empresarios que invirtieron allí. Hubo gente que compró apartamentos, o sea, pero estamos hablando, ¿y de quién es la culpa? Bueno, yo sí creo que hay que señalar responsables. Claro. Hay que señalar al gobierno primero. O sea, es que para mí es muy fácil. ¿De quién es la culpa de lo que pasó en La Guaira? Del terremoto y del gobierno. El terremoto por el desastre natural y el gobierno porque no supo atender, porque no supo responder, porque se cayeron, ¿cuántos? 188 edificaciones que no debían caerse. Bueno, y no solamente las que se cayeron, sino las que quedaron también no, vale, porque 3 días. Pero ahí a mí me lleva, o sea, no quiero que sueltes ese pensamiento, porque ahí también me lleva a pensar a mí un punto muy crítico que, bueno, que lamentablemente hay que pensarlo, porque aquí el venezolano no tiene ni nunca tendrá la culpa de nada de lo que ha pasado, por lo menos en los últimos 25 años. Pero tenemos una responsabilidad como sociedad de empezar a hacernos las preguntas correctas, hacérselas a las personas correctas y no dejar en manos de nadie que solucione lo que tenga que solucionar. Entender que el gobierno, o sea, entender que hay que llegar al gobierno, porque desde el gobierno es que tú puedes generar los cambios necesarios. Entonces, tomémonos más en serio por quién votamos, cómo nos organizamos, tomémonos más en serio los consejos comunales, las asociaciones civiles, tomémonos más en serio los partidos políticos. Déjame hablar. Déjame hablar. Hay que tomarse en serio todo. Es que yo te entiendo perfectamente, porque claro es algo que nos hace chocar con una realidad que nos enerva. No, pero es que yo no estoy arrecho contigo, estoy como arrecho por la situación. No, conmigo no te puedes arrechar, digo, en la situación en general. Pero lo digo por lo siguiente, porque, hermano, o sea, la gente tiene que tener conciencia, yo también, en La Guaira, a pesar de todo lo que está pasando, tengo una profunda empatía por lo que está pasando, porque a pesar de que soy de un espacio privilegiado, donde mi familia está bien, donde mis espacios están bien, sigo trabajando, pero a mí me enerva escuchar a la gente diciendo, si los gringos van a venir a resolver, Donald Trump que venga y lo resuelva. Entonces ahí es donde yo digo, no, así como antes decías, que tú tenías el voto, tú le das el voto al chavismo porque te dio una casa, porque te dio una bolsa, porque te dio un bono, porque te permitió estar en un ministerio. Ya te diste cuenta que eso no funciona. Esa negligencia de no hacer las preguntas correctas en el momento correcto, las personas correctas, te llevaron a habitar un espacio que te hicieron perder un núcleo familiar entero. Entonces yo estoy molesta también con esos espacios de la sociedad en donde siguen esperando que alguien venga a resolverle su peo en vez de ir a exigirle a las administraciones actuales, que son profundamente incapaces.
Ahorita estaba Delcy entregando no sé qué cuántas viviendas otra vez. ¿De dónde sacó esa señora? A mí también creo, Rosalí, y aquí ya me calmé, que hay un tema en el que hay que ser muy conscientes y muy empáticos porque, chama, estos últimos años han sido de resuélvete como pueda. O sea, Claro, pero es que como te digo, el nivel de desesperanza es y eso es profundo. parte de las cosas que los liderazgos deben volver a sembrar. O sea, Chamo, cómo hay sembrar algo, la esperanza a una no solo ciudadanía la que cree que no esperanza, tenemos la porque creo solución que de la las gente ha cosas. demostrado que tiene esperanza y sigue teniendo la ilusión de tener un mejor país. Pero yo digo, Pero que nosotros mismos podemos resolver nuestro no, problema. tener Sí. una autoestima social lo suficientemente fuerte como para saber qué es lo que mereces y qué es lo que tienes que exigir, que no tienes nada en este momento, entonces menos tienes que perder exigiéndole a la gente que te dé lo que te tienen que dar. Claro. Ahorita con la solución de la vivienda, Y no tienes después- que decir, van a venir los gringos ahora a solucionarnos una vivienda, o los japoneses, o los chinos, sino decir, la administración actual del Estado que tiene unas instituciones que están gobernadas por una administración incapaz, yo quiero que se vayan de ahí porque realmente no están solucionando lo que tienen que solucionar y venga una administración capacitada de la mano con la sociedad, de la mano con las organizaciones, de la mano con la construcción civil, van a recuperar un país que ahora va a estar lamentablemente, económicamente y socialmente mucho más jodido. Entonces ahí es donde está mi resentimiento, por ponerlo en adjetivo, que no creo que sea el más correcto, con la gente que después de tantas cosas venga y te diga, ahora los gringos van a venir a resolver. Bueno, Entonces ahí pero es donde está el tema de la soberanía que uno dice, bueno, mira, yo no tengo aquí ningún tinte político para hablar contigo o ideológico, pero tú vives en Venezuela, eres venezolano, exige que Venezuela tenga las instituciones correctas, con la administración correcta, para que no venga alguien. Creo que se puede hacer, o sea, sí, nosotros tenemos que recuperar nuestra beligerancia, nuestras capacidades, tenemos que hacerlo. Yo estoy de acuerdo con vos en ese sentido. Tenemos 50 minutos, ¿viste? Pero, Rosalí, creo que necesitamos ayuda urgentemente. Y nos la están dando ayuda. Los americanos y bueno, ya, pues, o sea, que nos la den. Pero Eso, tiene que ser de la mano, ¿no te parece que tiene que ser de la mano? sí. O un tutelaje completo. Hoy es un tutelaje Aquí, no 100%, 120%. Creo que nos extendimos demasiado porque, bueno, es un tema que nos interesa complejo, mucho y nos enerva. Pero podemos cerrar con varias preguntas que queremos. Creo que este programa es un poco para eso. Claro. Para ver Venezuela, no desde Caracas, sino desde su complejidad social, territorial, política, económica, y creo que todas las conversaciones y bueno, aquí hablo del podcast, creo que todas las conversaciones que nosotros vamos a tener muchas veces generarán respuestas, pero muchas más veces generarán más preguntas, porque lo hemos hablado Rosalí y yo. Creo que para poder tener las respuestas indicadas también hay que plantear las preguntas indicadas, y creo que esto es un espacio para eso, para articular, para identificar, para visibilizar. Eso sí, se los digo una vez, con todo el sesgo que tenemos Rosalí y yo sobre la vida, sobre la filosofía, sobre la música. Rosalí esta mañana me dijo, ¿cómo fue que me dijiste? La entrevista pop. Y yo te dije, vamos a tratar de llevar el debate a lo pop. Y yo te dije, ¿por qué pop y no rock? Entonces, pero nosotros tenemos nuestra forma de pensar. Rosalí y yo tenemos serias diferencias sobre cómo contemplamos la vida. Pero Rosalí es una persona a la que adoro, es muy inteligente y estoy seguro que aquí vamos a poder seguir conversando y preguntándonos cosas. Y hablando bien y mal de cosas y chocando el carro contra la pared. Como debe ser. Como dice Daniela, ATR, ¿no? Sí, total. Y devuelvo al halago porque, bueno, es este espacio para eso, para que vean que, bueno, que podemos tener diferencias, pero tenemos un debate genuino de cómo deberían ser las cosas. O cómo creemos que deberían ser. ¿Cómo creemos que deberían ser? Simplemente desde nuestra visión, sin imponer absolutamente nada, sino un espacio donde nos hagamos preguntas y, bueno, a veces con filtro, a veces sin filtro. Sí, bueno, siempre, con manual o sin manual. Siempre la edición ayuda. Pero la edición siempre ayuda. Así que bueno. Dejamos unas preguntas que podemos... Por favor, no te extiendas. No, yo siempre lo digo. Dime dos preguntas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la sociedad venezolana? Para mí esa es la pregunta que todos los días me revela los cerebros. No, de la otra vez. No. Y la segunda pregunta es, ¿tenemos que esperar estar capacitados, que nos capaciten,
o la capacitación la vamos ¿Por haciendo qué no me hiciste esa pregunta al durante el camino. principio? Pero bueno, ya, gracias. Esperamos, ya esta es la tercera. Esta vez esperemos que sí salga, que se nos quite la pava. Y esta misma semana grabamos el otro, ¿verdad? ¿Creen? ¿Sí? Sí. Vamos a hablar de desigualdad. Vamos a hablar de desigualdad. O de igualdad. Muy bien. O de igualdad. Gracias a todos.